Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de tutorías académicas de la Facultad de Ingeniería y la Vicedecanatura Académica. En esta oportunidad vamos a brindar unas tutorías explicando pues un tema que pienso que es de interés para todos los ingenieros o los estudiantes de ingeniería que estén teniendo un primer acercamiento a la termodinámica. Este tema va a ser la ubicación de puntos dentro de las tablas de vapor, ya sean tablas de agua, de amoníaco o de algún refrigerante. Lo importante es que sepamos ubicar estos puntos y reconocer en qué estado se encuentra nuestro amoníaco, por ejemplo. Mi nombre es Luisa Fernanda Sarama y estudio Ingeniería Química en la Universidad Nacional, sede Bogotá. Ahora bien, para empezar nuestro tema es importante que recordemos o aprendamos cómo es un diagrama presión-volumen. Aquí se pueden observar varias cosas que son de vital importancia. Un domo, que este domo es la región de saturación, es decir, cualquier punto que se encuentre dentro de esta región es un punto que se encuentra en equilibrio un líquido y un vapor, es decir, dos fases están coexistiendo. Ahora bien, también tenemos la región del líquido comprimido. ¿Qué es un líquido comprimido? Es aquel líquido que no se encuentra a punto de evaporarse. Sin embargo, en el límite que tenemos acá, esta es la línea, por decirlo así, de líquido saturado. Estos líquidos son líquidos que aparece la primera gota de vapor, es decir, líquidos que empiezan a evaporarse. Ahora, otra región que es también de vital importancia es la región de vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado es un vapor que no tiende o no está a punto de condensarse. Sin embargo, esta línea que delimita el domo es un vapor saturado. Este vapor sí tiene o está a punto más bien de condensarse. Otra cosa que es de vital importancia es notar que la línea que se tiene trazada en este caso, que es donde está la T, es una isoterma. ¿Qué es una línea isoterma? Una línea que presenta una temperatura constante. Entonces, esta línea que vemos acá es una línea de temperatura constante, chicos, es decir, todos los puntos que puedas ubicar sobre esta línea van a tener una misma temperatura, por ejemplo, 20. Ahora bien, ¿por qué estas líneas tienen este sentido y no son al contrario? La forma más fácil de recordarlo es que, por ejemplo, si ustedes tienen un recipiente con un gas a una determinada temperatura y lo que hacen es aumentarle la presión, como el gas se deja, digamos que manejar, lo que va a ocurrir es que va a ocupar un menor volumen, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando tenemos mayores presiones, estamos ocupando un volumen acá más pequeño. Sin embargo, si nosotros dejamos o más bien disminuimos la presión que le estamos ejerciendo a nuestro recipiente con ese gas, ¿qué es lo que pasa? El volumen aumenta, el volumen que está ocupando nuestro gas aumenta, es decir, a menor presión el volumen es mayor. Entonces siempre recuerden, como a mayores presiones, menor volumen, las líneas son de esta manera. Ok. Sin embargo, más adelante veremos que las líneas de temperatura, las líneas del diagrama temperatura-volumen no son de la misma forma. Vamos a realizar entonces un ejercicio. Para este ejercicio es fundamental que tengan las tablas de propiedades termodinámicas del agua. En este caso, primero que todo, como vamos a realizar una ubicación de este punto de 120 Celsius y una presión de 0.19 megapascales, necesitamos primeramente la tabla de agua saturada, porque sabemos que estos puntos que nos dan son de un sistema que contiene agua. Y empezamos pues en la tabla de saturación. En este caso vamos a usar la tabla de temperatura. Nos piden determinar la fase e indicar la composición en el diagrama presión-volumen, que fue el que ya vimos, presión-temperatura y temperatura-volumen. Ahora bien, entonces el primer ejercicio nos dice que tenemos 120 grados Celsius y 500 kilopascales. Estas son las condiciones de nuestro sistema. Esta tablita acá es información que yo extraje
de las tablas que les estoy mencionando, pues para facilitar la muestra. Entonces, 120, tenemos 120 acá, entonces por ese lado vamos bien. Sin embargo, acá tenemos 0.5 megapascales y acá 0.20 aproximadamente. Entonces, ¿qué está pasando? Que la presión de nuestro sistema es mayor a la presión de saturación. ¿Qué es la presión de saturación? Entonces, vamos a asumir que esta línea de acá, esta isoterma, es de 120 grados Celsius. La presión de saturación va a ser aquella presión en la cual esta línea isoterma toca aquí la línea del domo. Entonces, esta presión que se ven en ustedes y leen acá es la presión de saturación para esta determinada temperatura, que en nuestro caso del ejercicio dijimos que es 198, ¿verdad? Ok, entonces supongamos que ahí tenemos el punto de 198. Sin embargo, nuestro sistema nos dice que tenemos realmente una presión de 0.5 megapascales. Entonces, esa presión, como dijimos, pues es mayor, ¿verdad? Entonces, quiere decir que está un poquito más arriba. Es decir, acá está 0.198 megapascales y por acá arribita, es decir, 0.198 y por acá más arriba, tenemos entonces 0.5. Si nos venimos hasta acá e interceptamos ese punto de presión con nuestra línea isoterma de 120 grados Celsius, estamos encontrando que nuestro sistema es un líquido comprimido. Entonces, chicos, siempre que la presión del sistema sea mayor a la presión de saturación a la temperatura dada, vamos a estar trabajando con un líquido comprimido. Como pues ya pudimos ver, también se puede ubicar sobre el diagrama si no estamos muy seguros, pues para si no recordamos, por ejemplo, que si la presión es mayor a la presión de saturación, simplemente ustedes hacen un diagrama y lo ubican. Ahora bien, otra cosa que es importante en cuanto a los volúmenes específicos. Los volúmenes específicos recordemos que son metros cúbicos por kilogramo o unidad de masa. Entonces, si el volumen que ocupa nuestra mezcla es menor al volumen del líquido, estamos trabajando con un líquido comprimido. Recuerden que los líquidos casi no ocupan volumen. Entonces, si el volumen es aún menor al del líquido saturado, entonces pues tenemos un líquido comprimido. Ahora bien, si el volumen que tenemos está entre el del gas de saturación y el líquido de saturación, entonces estamos en una región de dos fases. Y si el volumen es mayor al volumen del gas de saturación, estamos sobre una región de vapor sobrecalentado. Entonces pongamos esto en práctica. En este caso nos dicen que tenemos 120 grados Celsius y un volumen de 0.5 metros cúbicos. Entonces, ¿qué podemos notar en este caso? Esta tabla nuevamente la extraje de la misma tabla anterior que pues tiene las condiciones de saturación para el agua. Entonces podemos ver que a 120 grados Celsius el volumen específico del líquido es de 0.0010, es decir, ese volumen es menor que el que nosotros tenemos de 0.5. Sin embargo, el de 0.89 es mayor. Eso quiere decir que tenemos esta expresión. Nuestro volumen está justo en la mitad. Si nos devolvemos a examinar lo que les había dicho, eso quiere decir que estamos en una región de dos fases. Y efectivamente nos encontramos en una región de saturación, es decir, dentro del domo, chicos. Ahora, vamos a realizar la ubicación de los puntos del ejercicio A dentro de los diagramas que nos piden. Recordemos que este ejercicio tiene una presión de 500 kilopascales y una temperatura de 120 grados Celsius. Entonces, tenemos nuestro diagrama presión-temperatura. En este caso, esta región es la del sólido, esta es la del vapor y esta es la del líquido. Esta línea de acá es del equilibrio sólido-líquido, esta equilibrio sólido-vapor y esta línea de acá es del equilibrio líquido-vapor. Entonces, recuerden que como nuestra presión era mayor a la presión de saturación a 120 grados Celsius, teníamos un líquido comprimido, así que el punto queda dentro de nuestra región del líquido. No queda, digamos, sobre esta línea. Si quedara sobre esta línea,
eso nos estaría indicando que tenemos una región de dos fases, que recuerden que es aquella donde hay un equilibrio líquido-vapor. Ahora, miremos en presión-volumen, que fue la gráfica que les expliqué al comienzo. En este caso tenemos una isoterma que es de 120 grados Celsius. Como les dije, si nos venimos por esta isoterma y lo que hacemos es ir disminuyendo la presión, lo que empieza a pasar es que nuestro líquido va a tender a evaporarse un poquito. Entonces acá es cuando llegamos a la presión de saturación. Es decir, la presión de saturación es cuando ya nuestro líquido entra en equilibrio con un vapor. Entonces, para 120, esta presión de saturación habíamos dicho que era de 198 kilopascales. Sin embargo, la del sistema es de 500, entonces está por encima de la presión de 198, es decir, aproximadamente en este punto. Si nos venimos hasta acá e interceptamos esas dos cosas, vamos a notar que nos encontramos en la región de líquido comprimido, como efectivamente ya lo habíamos comprobado. Ahora, temperatura, volumen. En este caso, como les dije, noten que las líneas son diferentes. En este caso se puede decir que son crecientes. Esto porque, por ejemplo, pensemos en el mismo gas. Si lo tenemos a una presión definida, digamos que tenemos un recipiente de un gas con una presión de 500 kilopascales. Si nosotros estamos trabajando con una alta temperatura, el gas va a tender a moverse muchísimo porque gana energía y lo que va a hacer es que va a tender a ocupar más espacio, ¿verdad? Eso quiere decir que va a tender a ocupar más volumen y por lo tanto a mayor temperatura vamos a tener un mayor volumen. Esto entonces, mayor temperatura, mayor volumen. Sin embargo, si mantenemos la presión de nuestro gas constante dentro de nuestro recipiente, y lo que hacemos es empezar a enfriar, entonces estaríamos haciendo algo de esta manera. Nos estamos moviendo sobre la isóbara de 500 kilopascales. Entonces llegamos, por ejemplo, a un punto de saturación que es del vapor saturado. Nos movemos dentro del domo. Todos estos puntos que están dentro del domo, chicos, son puntos de equilibrio líquido-vapor. Ahora llegamos a este punto líquido saturado y si seguimos bajando la temperatura, pues vamos a tener un líquido. ¿Y qué ocupa más espacio? ¿Un líquido o un vapor? Pues un líquido ocupa menos espacio porque las moléculas se encuentran más juntas. Entonces, su volumen va a ser menor. Entonces recuerden, siempre que tengan una temperatura más alta, el espacio que va a estar ocupando nuestro gas será mayor. Por lo tanto, las líneas son crecientes. Ahora bien, esta es la presión de nuestro sistema, chicos. Si venimos hasta acá, este sería la temperatura de saturación, porque recuerden que este punto es un punto de saturación. Entonces, como tenemos ya definida esta presión, lo que queda definir es la temperatura. Entonces, esta sería la temperatura de saturación para 500 kilopascales. Pero la temperatura es mayor la de saturación a 500 kilopascales. De hecho, a 500 kilopascales la temperatura de saturación es alrededor de 155 más o menos grados Celsius, entonces pues sí es mayor. Entonces acá está nuestro 120. Si este 120 lo interceptamos con esta, cae en nuestra región de líquido comprimido. Efectivamente era lo que habíamos comprobado entonces desde el comienzo. Bueno chicos, esto es todo por el video. Espero que les haya sido de gran utilidad y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.